Y estamos desafiados no a que la doctrina sea solo contenida en libros que se ven bonitos en nuestros libreros, sino a ser vivida de lunes a domingo, no nada más el domingo, de lunes a domingo, y que nuestra vida sea un culto vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Y estamos llamados a ofrecer una doxología sincera, una adoración en espíritu y en verdad. Esta tarde estamos leyendo Efesios capítulo 5, hemos leído una porción algo extensa y el versículo 14 es el que quisiera poner en énfasis en esta tarde, aparte de otros versículos, pero empecemos aquí en el versículo 14, Efesios 5, 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un pasaje conocido por nosotros. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, en la reforma del siglo XVI no se inventaron las doctrinas de la gracia, ¿sí? Justificación por fe, soberanía de Dios, salvación por gracia, solo Cristo, soli Deo gloria, solo la Escritura. No se inventaron ahí, se redescubrieron, se celebraron, se defendieron. Pero Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Juan Knox no tienen el copyright, no tienen los derechos de autor de las doctrinas de la gracia. El pueblo de Dios siempre ha contado con esto. Desde que Dios instituyó a su pueblo y le dio su revelación, siempre ha estado ahí esta doctrina. Claro, cayó en el oscurantismo tras siglos de no cuidar las Escrituras, tras siglos de no tener las Escrituras. Y cuando las Escrituras estuvieron al alcance del pueblo de Dios, entonces se revivieron estas doctrinas. Pero no en la reforma comenzaron o se inventaron estas doctrinas. Desde antes, siempre el pueblo de Dios, gracias a Dios, tuvo la verdad para ser libre. Tiempo antes de la reforma, menciono esto para poner en contexto que tiempo antes de la reforma, mucho tiempo antes, existió un debate entre dos teólogos, uno del siglo IV. Uno de ellos fue conocido como Agustín de Hipona, o San Agustín de Hipona, si aplicamos la mención tradicional. Que él hacía esta oración. Él decía: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Esa era la oración de Agustín. Danos lo que ordenas y ordena lo que desees. ¿Qué está pidiendo Agustín? Agustín está entendiéndolo todo a la luz de la gracia de Dios. Él entiende que para cumplir la voluntad de Dios, usted y yo necesitamos ser capacitados por el Espíritu de Dios, por su gracia, por su poder, para poder obedecer a Dios. Muy en concordia con lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, ¿se acuerda? Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que está diciendo San Agustín con esta oración: danos lo que ordenas y ordena lo que deseas, es: Señor, si tú me ayudas a hacerlo, lo podré hacer. Es la manera en la cual nosotros nos dirigimos a los 10 mandamientos, por ejemplo. Con esa actitud deberíamos leer los 10 mandamientos. ¿Se acuerda de ellos? No codiciarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Cuando usted los lee, es fácil para usted decir: sí, fácil, regalado, ahorita los cumplo. ¿Así actuamos? No, nuestra oración es más o menos como la de Agustín: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que quieras. Si tú nos ayudas, Señor, cumpliremos tu voluntad. Así ora Agustín. Pero había en la contraparte otro teólogo llamado Pelagio. Y Pelagio no decía: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Pelagio decía: si debo hacerlo, gracias hermano,
Si debo hacerlo, puedo hacerlo. Eso dice Pelagio, decía Pelagio. Si debo hacerlo, es porque puedo hacerlo. Si Dios me ordena que haga algo, es porque yo puedo. Así es que donde Agustín decía, si tú me ayudas, Señor, podré hacerlo, Pelagio decía nada más, sí se puede, yo puedo. Pelagio decía, Dios nunca ordenaría algo que no fuésemos capaces de cumplir. Así es que ante los 10 mandamientos, Agustín diría, Señor, ayúdame a obedecerte. Y Pelagio diría, manos a la obra, voy a obedecerlos. Pelagio tiene una preocupación al pensar así, y su preocupación es aparentemente justificable, porque él piensa que si se enseñaba que solo la gracia de Dios puede ayudarnos a obedecer, entonces estaría quitándonos responsabilidad como personas delante de Dios. Después de todo, hemos escuchado todos a personas hablar así. No sé si usted ha escuchado personas hablar así, diciendo, mira, si yo soy de Dios, pues vamos a esperar que Dios haga su obra en mí. Tranquilo. Estas personas están evadiendo su responsabilidad, y a Pelagio le preocupa eso. A la gente que no ha entendido el calvinismo correctamente, les preocupa eso. Y por eso incluso usted puede encontrar personas que hoy tachan al calvinismo de una herejía. Porque dicen, es que cuando tú enseñas que la salvación no se pierde, cuando tú enseñas que tú eres salvo no por obras sino por gracia, ¿qué va a decir la gente? Pues está fácil. Porque dicen, estás quitándole su responsabilidad al ser humano. Bueno, por supuesto, no ha sido comprendido correctamente el calvinismo y las doctrinas de la gracia. Para nada queremos decir que una persona puede ser salva sin mostrar obediencia. De hecho, nosotros creemos que somos salvos solo por gracia, por medio de la fe, pero la fe que nos da la salvación es la misma fe que viene acompañada de un deseo de obedecer a Dios. Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. E inmediatamente Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es que no soy salvo por las obras, pero soy salvo por gracia, por medio de la fe, para andar en buenas obras. Pero esta salvación viene de Dios, de la gracia soberana de Cristo. Así es que nosotros nos quedamos más con la idea y la oración de Agustín, Señor, danos lo que ordenas, y entonces ordena lo que deseas. Así es que cuando la Biblia dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos, también decimos, bueno, Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que deseas. Si la iglesia debe despertarse, si la iglesia, tu pueblo, debe levantarse de entre los muertos, Señor, eso va a ser cuando tú nos des lo que pides, y entonces ordena lo que quieras. Es que usted debe recordar, y debemos recordar, que el problema del ser humano es un problema grave, hermanos. El ser humano, bíblicamente hablando, no está herido. El ser humano, bíblicamente hablando, no está enfermo. El ser humano, bíblicamente hablando, está muerto. Así comienza Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y aquí en Efesios 5, si tiene su Biblia abierta, dice en Efesios capítulo 4, perdón, no 5, 4, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, están lejos de Dios por la ignorancia que ellos han, son ignorantes.
No que no sepan leer, no que no sepan escribir, son ignorantes de las cosas de Dios. ¿Qué hay en su corazón? Dureza, por la dureza de su corazón, los cuales después que han perdido toda insensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Note el cuadro que está planteando Pablo de una persona que no está dentro del pacto de salvación. Está alejada de Dios, ignora por completo la verdad y la revelación de Dios para salvación. Hay dureza en su corazón, es insensible y se deleita en la impureza. Está muerto. Y luego viene entonces en el 5:14, despiértate tú que duermes. ¿Cómo una persona en esta condición se va a despertar? ¿Cómo una persona en esta condición se va a levantar? ¿De dónde se va a levantar? ¿De entre los muertos? La orden en sí misma, hermanos, levántate de entre los muertos, es no difícil, es imposible de obedecer. ¿Hay panteón aquí en Comalcalco? ¿Sí? Vaya al panteón y diga, levántate de entre los muertos. A ver cuántos se van a levantar. Nadie. Porque los muertos no se levantan así como así. No es un llamado a la fuerza de voluntad, decir, ande muerto, sí se puede, échele ganas. Están muertos. Es un llamado que un muerto no podría obedecer a menos que de pronto reciba vida. Jesús a veces da órdenes un poco raras, ¿se da cuenta? Cuando estaban los discípulos en la barca y Jesús viene andando sobre el mar, caminando sobre el mar, ¿qué le ordena a Pedro? Ven. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a poder Pedro caminar sobre el agua? O sea, Dios sabemos cómo pudo. Dios le ayudó a andar sobre el mar. ¿Qué le dijo a aquella persona? Lucas capítulo 5, estaba paralítica esta persona. ¿Qué le dice al paralítico Jesús? Levántate. ¿Se da cuenta de lo aparentemente ilógico de la orden? ¿Cómo le dices a una persona, ven, camina sobre el mar? No puede, a menos que le ayudes. ¿Cómo le dices a un paralítico, levántate? A menos que sea el mismo Cristo el que está capacitando al paralítico para levantarse. ¿Qué le dijo al muerto Lázaro cuando tenía ya días en la tumba y según su hermana olía muy mal? Lázaro, ven fuera. Y el muerto obedeció. Pero usted y yo sabemos que no fue producto de la voluntad del muerto directamente, de la fuerza de voluntad. El mismo Cristo que está llamando al muerto es el mismo Cristo que está dándole vida. Por eso tiene sentido aquella oración de Agustín: danos lo que ordenas. Y entonces, Señor, ordena lo que desees. Cuando hablamos del avivamiento, entonces, que como iglesia estamos deseando, cuando hablamos de que la iglesia, porque yo quiero que estamos orando por un avivamiento para la iglesia. Cuando hablamos del avivamiento que necesitamos como iglesia, hablamos de algo que no está en nuestro poder hacer, hermanos. Yo no tengo la receta para fabricar un avivamiento, y con respeto a la experiencia de los pastores que nos preceden, pero creo que ningún pastor tiene la receta para un avivamiento. Porque si hablamos de un avivamiento genuino, verdadero, este avivamiento no es obra del ser humano. Este avivamiento es obra del Espíritu Santo de Dios. Y según Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, el Espíritu Santo es como el viento. Tú oyes por dónde va, mas no sabes ni controlas a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Nicodemo, el viento sopla. ¿Dónde sopla el viento? Donde quiere. Por eso me preocupan aquellos pseudopastores, pseudoapóstoles, pseudoprofetas que creen que tienen el control del Espíritu Santo, que creen que solo con hacer así el Espíritu Santo viene, que creen que solo con ponerle la mano la persona es llena del Espíritu Santo. ¿De cuándo acá el ser humano controla el poder del Espíritu Santo? No nos queda más que hacer una cosa: clamar a Dios y pedirle que tenga misericordia y que su Espíritu Santo siga soplando en su iglesia. No nos queda más que hacer lo mismo que hizo el coro en su primer canto esta noche. ¿Cómo se llamó ese canto, hermanos? Piedad. Señor, ten piedad de nosotros. No podemos entrar a la mitad del siguiente milenio con cierta arrogancia de somos la iglesia que se ha mantenido por su fuerza. Hermanos, si no hemos sido consumidos, ha sido por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Es esa misma piedad del Señor la que va a hacer que la iglesia sea avivada en medio de los tiempos. Y las señales de una iglesia avivada no son gente cayéndose como fichas de dominó, no son gente diciendo cosas como Shabadabadú, te sales tú, dizque hablando en lenguas, dizque teniendo sueños, dizque teniendo visiones. Hay señales que nosotros debemos buscar en las Escrituras, porque somos el pueblo de la Reforma, el pueblo del libro. Y si vamos a buscar un avivamiento, este será solo por el Espíritu Santo, que el Señor en su piedad mantendrá vivo en su iglesia, y será con las señales que el Señor ha manifestado en su palabra. ¿Cuáles son? Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si algo necesitamos, hermanos, es sabiduría. Una de las señales de una iglesia avivada es que los creyentes están teniendo sabiduría. Esa sabiduría que emana de no solo de conocer las Escrituras, sino de entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Ya en Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo ora así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría. Efesios 1, 17. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay gente que hoy piensa que el Espíritu Santo obra dándote una risa santa. Y tantas vaciladas que hoy escuchamos de gente que ha malentendido la obra del Espíritu Santo. No, mi hermano, si algo le da el Espíritu de Dios al cristiano es, entre otras cosas, sabiduría. Pablo ora para que seamos llenos del Espíritu de sabiduría, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Sabiduría. A veces cometemos un error, hermanos. Seguido me preguntan jóvenes, hermanos, principalmente los jóvenes, porque ellos quieren saber esto, ¿no? Pastor, ¿es pecado o no es pecado? Cualquier cosa. ¿Es pecado o no es pecado? Y le salen con cada pregunta. ¿Es pecado o no es pecado hacerme un tatuaje? Sí. ¿Sabe que hay una forma muy útil y adecuada de salir del embrollo de si es pecado o no es pecado? Hay cosas que en la Biblia son tajantemente pecado. Punto final, es pecado. Pero la Biblia, hermanos, no es un compendio de cada uno de los casos de la vida y así, aquí es pecado, aquí no es pecado. La Biblia es la fuente de revelación de Dios
para salvación y principios de sabiduría para aplicar a toda la vida. Entonces yo hago esto y se lo paso al costo por si un día tiene un problema así. Cuando le pregunten, ¿es pecado o no es pecado? Respóndales con otra pregunta. ¿Qué tan sabio es? ¿Qué tan sabio es? Y eso ayuda a que el dilema entre si es pecado o no es pecado sea más fácil de resolver, ¿sabe? Los seres humanos, pero los hijos de Dios, no nada más necesitamos un sí o un no, necesitamos preguntarnos, ¿vivo como sabio o vivo como necio? Piensen en lo siguiente, el problema está en que cuando establecemos un límite, la cosa se va a poner difícil. Piense en el noviazgo. A todos los chavos y muchachos les encanta que el pastor les hable del noviazgo. Okay. Pastor, ¿hasta dónde es pecado lo que puedo hacer con mi novia o no puedo hacer con mi novia? Esta persona está buscando un límite. Y ciertamente los límites son buenos, pero déjenme le digo que los límites son peligrosos. Supongamos que le digo, tengo una hija y un día sé que va a llegar un espécimen a pedirme andar con mi hija y vamos a ver cómo se pone la cosa. También voy a tomar clases de tiro al blanco. ¿Hasta dónde puedo con su hija? Si le digo, bueno, ¿le puedes agarrar la mano a mi hija? He puesto un límite. ¿Sabe qué hacemos tristemente a causa de la corrupción humana con el límite? Una vez que está puesto el límite, la pregunta será, ¿cuánto me puedo acercar al límite sin pasar para allá? Pregunta, si este es el límite y pasando para allá estaría incurriendo en algo malo, ¿qué es lo más sabio, hermanos? ¿Que juegue al borde del límite? Aquí y aquí juego. No me he pasado, no he pecado, estoy en el límite. ¿Eso es lo más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Aléjate del límite, no juegues con el límite. ¿Se da cuenta cómo la pregunta ¿qué es más sabio ayuda? Si pregunto ¿qué es pecado y qué no es pecado? Voy a jugar con el límite. Aquí no es pecado, estoy bien cerquita, pero no he pecado todavía. Pero cuando pregunto ¿qué es más sabio? Me empezaré a alejar. Y es sabio alejarse de los límites. Si pregunto ¿qué es pecado y qué no es pecado? En el problema de la corrupción del hombre es que la próxima pregunta que haré es, bueno, ya que llegué al límite, ¿sabe cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué tanto puedo pasármelo sin que me cachen? Todos hemos jugado ese jueguito. ¿Cuánto puedo pasar el límite sin que me cachen? Pero Pablo dice, hermanos, pero usted no debe andar como necio, sino como sabio. Y Pablo ora en la carta a los Efesios diciendo, y yo le ruego a Dios que ustedes sean llenos del espíritu de sabiduría, no de necedad. Hermanos míos, la señal de creyentes avivados en el Espíritu Santo, de una iglesia bajo el avivamiento del Espíritu Santo, que se ha levantado de los muertos, que le ha alumbrado Cristo, es que no van a seguir dando lugar a la necedad, van a ser sabios. ¿Se acuerda que dijo Jesús? He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues sencillos, ¿cómo qué? Como palomas, pero astutos como serpientes. Aquí está tomando otra analogía de la serpiente, no de la que nos presentó el hermano Gerson, sino de astucia. ¿Por qué debemos ser astutos? ¿Por qué debemos ser sabios? Porque los días son malos, hermanos.
porque el mundo en que vivimos cada vez está más entenebrecido. Pero no solo debemos buscar lo que es sabio. ¿Tiene su Biblia? Efesios 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La persona guiada por el Espíritu Santo no solo es sabia, sino que es entendida de la palabra de Dios. Sabiduría, pero también entendimiento. ¿Cómo podemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hermanos? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad del Señor? Espero a que Dios me dé un sueño. Dios, revélame en un sueño. Hay gente que así se va a poner a predicar el domingo, ¿verdad? Dios me reveló, hermanos. ¿Qué hago? Bueno, nosotros como reformados sabemos esto. La palabra de Dios es útil y suficiente para corregir, para instruir, a fin de que el hombre, el ser humano, el Hijo de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo va a llegar ese entendimiento a nosotros, hermanos? Lea. Hay que leer. Esto es lo triste, hermanos. En tiempos de la Reforma, cuando Martín Lutero y los reformadores empezaron a traducir la Biblia al idioma del pueblo, no crea que la Biblia estaba al acceso del pueblo tan fácilmente. Aquí en la mesa de la librería usted puede conseguir Biblias bien baratas, muy baratas. Sabemos por los relatos de aquel tiempo que en aquella época una familia llegaba a veces a ahorrar durante todo un año para conseguir alguna vez una Biblia. Y eran escasas, no crea que había librerías cristianas, era escasa la Biblia, pero había hambre de la palabra. La gente tenía hambre de conocer la palabra. Es interesante esto. Cuando inició la Reforma había pocas Biblias y mucha hambre. 500 años después se revirtió la historia. Hay muchas Biblias, hay poca hambre. Seamos sinceros. En la casa de cada uno de nosotros hay más de una Biblia, ¿verdad? ¿Sí? En mi casa hay un montón. Alguien escribía que si se sacudiera el polvo que las Biblias de los que se llaman creyentes han acumulado encima de ellas, quizá desataríamos la tormenta más grande de los siglos. Si se sacudiera el polvo de esas Biblias al mismo tiempo, quizá desataríamos una tormenta. Y eso no es señal de un avivamiento. Un avivamiento va a comenzar, entre otras cosas, cuando el pueblo de Dios tenga hambre de la palabra. A nosotros nos preocupa, no sé cómo estén las cosas en los seminarios por acá, pero en San Pablo nos preocupa que de pronto vemos libros de homilética y de predicación donde el autor expresamente dice que su sermón no se ha tardado, pastor. 10 minutos, 15 minutos, que sea un sermón bien preparado, con eso basta. 10 minutos. ¿De veras? ¿Diría que esa gente tiene hambre de la palabra? Y lo mismo, hay gente que luego dice, no, yo no leo muchos capítulos, pero leo un capitulito, pero bien leído, pastor. A que no me dice eso de los taquitos, no, yo no me como 10, un taquito, pero bien comido.
No, es que nos falta hambre de la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos decirle a Dios lo que nuestros hermanos cantaban: ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Danos sabiduría para no ser necios y no vivir neciamente en este mundo que está cada vez más entenebrecido. Ten piedad de nosotros y danos hambre de tu palabra. Esas son las señales de un avivamiento, hermanos. No me pierde Efesios 5, pero mire lo que pasó en Nehemías capítulo 9. Usted sabe el contexto de Nehemías, ¿verdad? El pueblo acaba de regresar de los años del exilio, acaban de ver la ciudad de Jerusalén destruida, en ruinas, y es tiempo de recomenzar. Y el Señor está avivando a su pueblo una vez más. ¿Cómo comenzó ese avivamiento? Con la lectura de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, dice el versículo 3: y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Cuánto tiempo leyeron el libro? La cuarta parte del día. Hoy nada más, cuando el pastor ya se extendió 15 minutos más, ya le están diciendo: córtale, pastor, ahora. Hermano, esto fue la cuarta parte del día, leyendo el libro de la voluntad de Dios. Y después, ¿qué hicieron más? La cuarta parte, confesaron sus pecados. Porque si algo trae la lectura de la palabra de Dios, entre otras cosas, es quebranto y un corazón contrito y humillado, para que busquemos a Dios. Pero ¿cómo termina el versículo 3? Y adoraron a Dios. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de doxología? Adoraron a Dios. Redescubrieron el libro y fueron avivados por la lectura de este libro. Y Efesios nos dice lo mismo, hermanos: no seamos necios, seamos sabios y entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y por supuesto, esa voluntad de Dios es revelada en las Escrituras. Necesitamos decirle a Dios: ten piedad de nosotros, danos hambre de tu palabra. Efesios 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Como le decía ayer, hermanos de otras iglesias acusan al presbiterianismo de ser una iglesia fría, una iglesia muerta. A mí me lo han dicho compañeros pastores de otras denominaciones: en tu iglesia no está el Espíritu de Dios. En mi iglesia, mira, oro y el Espíritu como pirinolas andan rodando y brincando y hablan en lenguas. En tu iglesia, ¿qué pasa? Ni aplauden. Hermano, es que nosotros no creemos que esas sean las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿De qué me sirve hablar en lenguas si mi vida no está sometida al dominio del Señor? ¿De qué me sirve brincar como chapulín en la alabanza si no estoy rendido al dominio de Cristo? Y la doxología no es solo emoción, la doxología es en espíritu y en verdad. Y esta llenura de la cual está hablando Pablo es precisamente no una llenura como de borrachos. ¿Notó la analogía? No es como si estuvieras embriagado de vino, sino lleno del Espíritu del Señor. En la borrachera hay disolución, pero en la llenura del Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay doxología, hay alabanza. Versículo 19: hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones, hermanos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo obra en los creyentes, estos cantan con alegría, pero no solo cantan con alegría y gozo. Sus cánticos son espirituales, que no emocionales, que no sentimentales, espirituales. Y alaban al Señor, y su alabanza no depende de lo fuerte que esté el instrumento, de lo equipado que esté el grupo musical. Su alabanza está en los corazones. Pero además su corazón está lleno, versículo 20, de gratitud. Y dan gloria a Dios. Y no solo gratitud por las cosas buenas y agradables, dice el versículo 20, dando gracias por todo a nuestro Señor Jesucristo. Juan Carlos Rail decía estas palabras: cuando el corazón del hombre está frío y despreocupado acerca de la religión, cuando las manos nunca se emplean en hacer el trabajo de Dios, si los pies no están familiarizados con el camino estrecho de Cristo, si la lengua nunca o rara vez es usada en oración y alabanza, si los ojos permanecen ciegos ante la majestad del reino de los cielos, si la mente está llena de mundo y vacía de cosas espirituales, entonces una palabra describe perfectamente la condición de alguien así, y esa palabra es muerto. Hermanos míos, lo que Cristo le dice a su iglesia es lo mismo que podemos ver en Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si aquí está el pueblo que se ha levantado de entre los muertos, sabemos que no fue nuestra fuerza de voluntad, sabemos que no fue nuestra capacidad, sino el poder del Espíritu Santo el que nos levantó de entre los muertos. Que éramos nosotros como aquellos huesos secos que vio el profeta, y que no fue sino hasta que el Espíritu de Dios entró en ellos que se pudieron levantar y ser un pueblo vivo. Pues esta misma iglesia debe seguir mirando con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Debe seguir perseverando en las Escrituras para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pidiendo que Dios nos dé más hambre de su palabra. Y debe seguir ofreciendo una doxología sincera a nuestro Dios, no a la manera de una borrachera donde no hay control y donde solo las emociones y las sensaciones están a flor de piel, sino a la manera de la Biblia, cantando y alabando a nuestro Dios con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias en todo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hablaremos de que realmente el Señor nos mantiene avivados en su palabra por el poder de su Espíritu. Lleve estas oraciones y ore por la iglesia del siglo XXI en su casa. Y ore por la iglesia que está celebrando 500 años de reforma, pero que necesita entender que el lema también era que la iglesia reformada siempre ha de reformarse. Y entonces lo que necesitamos es más hambre de la palabra, más sabiduría y una doxología más sincera en espíritu y en verdad. Y entonces el Señor habrá mantenido su promesa de avivar a su iglesia en medio de los siglos. Amén.